Este es un programa producido por la comunidad cristiana CREE, al alcance de todo creyente que necesita ser restaurado. Bienvenidos, amados hermanos, una vez más. Un placer, un gozo, una satisfacción estar con ustedes. En esta ocasión tengo en mi corazón, Dios ha puesto en mi corazón, en vía de ayudarles a entender, a hacer imagen de Jesús, buscar algunas características que encuentran en las Escrituras acerca de la conducta de Jesús. Y en base a eso entonces podemos ir mirando como especie de fotografías para poder imitarlo. El tema lo vamos a manejar en varias sesiones y se va a llamar Pareciéndose a Jesús. En esta ocasión obviamente es la primera sesión. Entonces en ese contexto vamos a trabajar. Para poder ubicarnos bien y saber por dónde encaminamos el pensamiento, hay que sentar siempre las bases. Y una de las primeras bases está en Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estamos empezando con algo muy serio. Y ya sabemos que Dios nos conoció y esto fue antes de la fundación del mundo. Ahora miremos con detenimiento lo que hemos sido. Acá dice predestinados. O sea, se preparó un destino anticipado para todos los que entran a formar parte de la familia de Dios. Esto se originó en Génesis. Y antes de iniciar ya plenamente el mensaje, pues vamos a tener un tiempo de oración encomendando esta parte. Gracias, Dios, porque me permites compartir con mis hermanos lo que tú ya has preparado desde antes de la fundación del mundo. Te ruego que tu Espíritu Santo guíe, tu Espíritu Santo, Señor, nos hable y nos haga entender lo que quieres expresarnos. Gracias, lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Bien. En Génesis 1, 26, 27, esto es lo que dice. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, lo que está diciendo este texto es que nuestro destino como gente que recibe a Jesús como su Señor y Salvador, tiene que creer en la resurrección. Es que tengamos que ser transformados a su imagen, y esto solamente se puede hacer después de convertirnos a Cristo, después que el Espíritu Santo ingrese en nuestro corazón. Él es el que hace el trabajo. Y si hemos sido creados como seres humanos a la imagen y semejanza de Dios, es obvio que las cosas han cambiado por causa del pecado, y en su etapa de restauración, cuando nosotros volvemos al Señor, entonces Él va a iniciar esto, va a cumplir esto que estaba todavía en el Génesis. Tiene que ver con la imagen objetiva. Es decir, esto es por fuera, lo que la gente ve. Eso es imagen, lo que la gente ve. Pero cuando dice semejanza, tiene que ver con la forma subjetiva, que está por dentro. Lo que uno y Dios sabe. Yo no puedo saber lo que está en el corazón de las personas, pero Dios conoce a cada uno, y cada uno sabe su relación con Dios. Así que en ese contexto hemos sido creados por Dios. Ahora, el pecado de Adán, por no obedecer a Dios, malogró el plan de Dios. Pero él tenía la solución anticipada. Dios ya tenía planeado la anticipación. Es decir, por su omnisciencia sabía que el hombre iba a fallar. Y por tanto también tenía ya las soluciones preparadas. Y esto está en Génesis 3:15. Y dice el texto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La mujer en este caso prefigura a la iglesia, que en este momento se ve como la novia del Cordero que se prepara para la boda. Así tenemos que ver la iglesia. Y cuando habla de simiente, está hablando de semen. Semen que origina seres. El semen de Satanás es desobediencia y mentira, con la cual todos nacemos. Ya está inoculado nuestro ser desde Adán. En cambio, el semen de Dios es obediencia y verdad. Jesús es la expresión de la obediencia.
Y él mismo dice que él es la verdad. Entonces Jesús reúne esto que es el propósito de Dios. Reúne ser imagen y semejanza de Dios y como hombre se manifiesta a nosotros para mostrarnos a Dios y al reino. Ahora, cuando menciona la herida, yo te heriré en la cabeza, dice, ¿no? Esta te heriré. Un hijo de mujer le va a herir a Satanás. Esa herida en la cabeza se realizó en la resurrección de Jesús, porque por su obediencia estaba comprometido Dios de resucitarlo al tercer día. Y al resucitarlo, le arrebató la autoridad que tenía Satanás sobre la humanidad. ¿Y cómo era la autoridad? Como padre de desobediencia. Todos automáticamente hemos obedecido. Así que el primer paso de obediencia a Dios es creer en Jesús y recibirlo en el corazón como Salvador de nuestra vida, la cual nos libera de la muerte eterna. El segundo paso es permitirle nuestra transformación a ser hechos imagen y semejanza de Jesús, que tiene que ver con el carácter y personalidad que se muestra de manera objetiva, cambiando el carácter pésimo que antes teníamos al carácter manso y humilde de Jesús. Esto es fundamental, si no el propósito de Dios no se cumple. Y para que esto se realice es básico el bautismo en agua, para ser incorporados en el cuerpo y recibir de la naturaleza de Cristo, como él mismo lo dijo en Juan 15, que él es la vid y nosotros las ramas. Eso se da luego del bautismo. Entonces, la clave de este resultado, para que un bautismo sea genuino y se dé estos resultados también, es el discipulado eficiente. No descuiden el discipulado. Si tú eres un nuevo convertido, entra a fondo en tu discipulado que te entregan en la célula. Y si eres un discipulado, dedícate firmemente al discipulado, dale el trabajo que debes hacer, ora por tu discípulo y que el Espíritu Santo te guíe para que se contextualice a la realidad de cada uno de ellos. Bien, entonces estamos hablando de la transformación a imagen y semejanza de Dios. Es decir, nosotros hemos sido predestinados para eso. Pero la pregunta es, ¿cómo se logra esto? La carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, 1 y 2, nos da la luz. Empecemos con el texto. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es el versículo 1. Lo que está diciendo este texto es que en cada reunión que venimos, llámese una reunión celular o congregacional, es una reunión en la cual traemos nuestros cuerpos. Es físico. Para una reunión tienes que mudarte, tienes que trasladarte, depende de la distancia donde estés. En alguna ocasión vas a tener que usar taxi, en otras de repente a pie. No sé, pero hay una traslación de cuerpo para reunirse y todos juntos estamos trayendo nuestro cuerpo. Ahora, dice acá que hay que presentarlo en sacrificio. Sacrificio en el contexto del Antiguo Testamento era matar animales para derramar su sangre y eso cubría el pecado y uno podía acercarse a Dios. Pero en la actualidad es hacer morir las obras malignas entregándole a Dios para que Él lo tome y nosotros podamos experimentar la nueva naturaleza que reemplaza a la vieja naturaleza. O sea, en cada servicio traemos nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo también somos conscientes de las áreas que nos afectan, las áreas que no nos dejan crecer, las áreas que rompen nuestra comunión, llámese pues pecado de una forma más específica. Tenemos que traer esas raíces, esas actitudes que generan pecados de modo que rompemos nuestra comunión. Eso es lo que hay que traer en sacrificio vivo, ¿no? Un sacrificio vivo, o sea, no estamos matando animales, no nos estamos cortando el cuello nosotros, nuestro sacrificio es vivo. Para una visita, me refiero a una persona que no está bautizada, o para un nuevo convertido que todavía está en un proceso de discipulado, está todavía caminando hacia esa ruta, una visita puede hacerlo también. Una visita está en nuestra reunión, muy bien, bienvenido a la visita si hay alguno por ahí. Puedes entregar en el tiempo de oración que el líder guíe
Entrega las partes que te crean problemas y puedas superar. Pero eso es una opción para ti. Es una opción para todo aquel nuevo convertido que recién está siendo discipulado. Pero para el caso de los bautizados es una responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad, no lo mezclen o no lo confundan con obligación. La obligación es una suerte de mandato de la cual tienes que hacerlo sí a sí. Pero responsabilidad es asumir una actitud voluntaria, libre y hacerlo. Entonces, para el creyente bautizado, este proceso de ser hecho imagen y semejanza de Jesús es nuestra responsabilidad. El sacrificio es vivo. O sea, que es lo que está dentro de ti, no lo que está afuera. Es lo que está dentro de ti, que nadie lo conoce, lo sabes tú y Dios. En cambio, el cuerpo está afuera y el carácter está dentro. Entonces, es tu carácter el que traes delante de Dios para que Él te ayude a superarlo, lo cual se manifiesta a través del cuerpo. Si era ira, obviamente tu cuerpo va a expresar violencia. Eso tiene que cambiar. Y cuando Dios te recibe, lo procesa, cambia tu carácter. Ese violento deja de ser violento, el cuerpo va a ser amable. Debe ser también, dice, de agrado de Dios. O sea, Dios tiene que agradarse. Él conoce el corazón y la actitud con la que venimos y hacemos las cosas. Lo puedes venir a hacer mecánicamente, lo puedes venir a hacer voluntariamente, lo puedes venir a hacer con pasión de recibir algo de Dios. Y el texto dice que debe ser racional, o sea, inteligente. Tiene que ser consciente, con el entendimiento claro. No es un éxtasis, no es una sumersión a otra dimensión, o meditación trascendental, o espiritismo, o el tal conocido ayahuasca, para entrar a esa dimensión. No. Tiene que ser inteligente con los 5 sentidos vigentes. Eso es lo que está diciendo esta cita. Ahora, ¿qué es lo que dice el verso 2? Recuerden que estamos respondiendo cómo se hace esto. Ya hemos visto la primera, ahora veamos la segunda. En el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, esto nos invita a no tomar la forma del mundo. ¿Cómo es el sistema del mundo? Lo vemos todos los días, en cada instante. Mentira, corrupción, violencia, filosofías huecas, tradiciones, expresiones religiosas, las modas. Eso es lo que maneja el mundo. Y en el mundo nosotros tenemos que actuar diferentes por obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace el trabajo. Entonces, en esa actitud es que nosotros hacemos las cosas diferentes y la gente lo ve. Es decir, la parte externa es mostrada de esa manera. Tenemos que ser transformados. Una nueva forma tiene que ser puesta sobre la antigua forma de nuestro comportamiento. La Biblia dice que somos revestidos de Jesús. O sea, hay una nueva vestidura, la de Jesús en nosotros. Eso quiere decir el carácter de Jesús encima del nuestro. Ahora vamos a Gálatas capítulo 3, verso 27. Toma nota de eso, Gálatas 3, 27. Dice acá: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En el momento, hace un rato dijimos que somos revestidos de Jesús. Es por esto, por ser bautizados en agua, formamos parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. A eso se refiere en Cristo, bautizados en Cristo, bautizados en la iglesia. En la vida de iglesia es donde se va a dar esta transformación. De ahí la importancia de que un buen discipulado lleva a un buen bautismo, un bautismo genuino. Y por ende esto va a generar el cumplimiento de la transformación del viejo carácter.
se va a producir en la renovación de nuestro entendimiento, es decir, nuestro esquema de pensamiento tiene que cambiar, nuestra mente tiene que cambiar, tiene que ser removido por la palabra de Dios. Nuestros argumentos antiguos van a ser desplazados por los argumentos de Dios que están en la palabra de Dios. Ahora, otro texto que nos habla es 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16 dice lo siguiente: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que usar su mente para no caer en lo mismo. O sea, es con la mente de Cristo que vamos a poder entender a Dios. Cuando Él nos habla, nos exhorta, nos advierte. Solo de esta manera podemos pensar como Dios piensa. Lo que piensa Dios siempre debe estar registrado en la palabra. Si tú piensas que recibes palabra de Dios, o por lo menos te habla en el Espíritu, tiene que estar corroborado por la palabra de Dios. Alguna vez escuché a una chica decir, me voy a casar con este muchacho. Y sabíamos que no era la voluntad de Dios porque era incrédulo. Y le digo, ¿y qué evidencia? ¿Qué cosas tienes? Dios me ha hablado. Ah, Dios te ha hablado. Y tengo paz. Bueno, tiene paz porque hoy está enamorado de ese muchacho y ha sentido en su mente una voz o lo que fuere, o un simple sentir de que debe casarse con él. Pero la palabra dice lo contrario, no unas en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, podríamos definitivamente decir, Dios no te ha hablado, porque Dios te va a hablar conforme a su palabra. Con la mente de Jesús podremos decidir con sabiduría. Podemos decidir a la manera de Dios y no a la nuestra. No hay otra forma de cambiar, no hay otra forma de ser transformados a la imagen de Jesús si no cambia nuestra mente. Ahora vayamos a Colosenses capítulo 3. Son varios versículos y vamos a usar versículo por versículo, es del 4 al 10. Esto nos va a ayudar a entender más claramente el cómo. Entonces el verso 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a nuestra resurrección cuando Cristo vuelva por segunda vez. Él va a venir por su iglesia, por los que son auténticos creyentes. Se va a manifestar en gloria. Ya no va a estar con el cuerpo que estuvo acá. Es un cuerpo glorioso. Y los que hayan muerto antes de que Él venga, van a resucitar con cuerpos glorificados. Y los que estén vivos en ese instante serán transformados en gloria en un segundo. El texto dice, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto demoras en abrir y cerrar tu ojo? Ese tiempo se va a demorar para que tú seas transformado en gloria si es que estás presente en el momento que llega Jesús. ¿Qué dice el verso 5 ahora? El verso 5 dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El verso 5 está hablando de obras que deben morir. Dice, haced morir. Haced morir no es lo que podemos entender, matar. No está diciendo maten, está diciendo haced morir. Y esto implica que es un proceso voluntario que produce muerte lenta. Haced morir, quiere decir, hagan morir lentamente. ¿Qué cosa? Vuestras viejas actitudes. O sea, no conceder los deseos que la carne reclama. Diríamos más bien un proceso de muerte por inanición, no alimentar la carne. Eso es hacer morir. ¿Y qué tenemos que hacer morir? Lo terrenal. ¿Qué era? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Que todo eso lo considera idolatría, porque hemos hecho Dios de eso y nos sometemos y obedecemos y somos guiados como títeres por esas áreas. Entonces, estas actitudes que todos lo tienen y que por naturaleza están en nuestra carne, pueden manifestarse. Nadie puede estar libre.
debemos estar preparados, pero con una decisión firme, hacer morir. Es decir, trabajar constantemente en oración y búsqueda de Dios, pidiéndole, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, decir, Señor, esta área lo clavo en la cruz de Jesús. Esa es la forma de hacer morir. El verso 6 declara qué pasa con esto, con los que practican esto. El verso 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando habla de hijos de desobediencia, obviamente está hablando, ¿no? Está hablando de los incrédulos. Dios juzga a toda la humanidad. No puede soportar estas manifestaciones. Ya hemos dicho, fornicación, que es el sexo sin matrimonio, impureza, que son acciones que rompen lo natural y decente, rompe las sanas costumbres, incluyendo la moda. Está la impureza. Las pasiones desordenadas, que es el sexo contra natura, orgías, homosexualidad y todas estas desviaciones sexuales que en este momento están impregnando la sociedad. Los malos deseos y avaricia está en la perversión, la corrupción por la avaricia, la codicia, la pasión por el dinero. Eso es propio del mundo. Y esto Dios lo considera idolatría porque se someten como a dioses y les rinden hasta culto. Y el verso 7 dice que en ese tiempo nosotros vivíamos y andábamos de esa manera, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Estuvimos en eso, porque es propio de la vieja naturaleza, la carne. Pero ahora ya no, porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente por medio de nuestra conciencia. Y cuando dice vivíais en ellas, era un estilo natural de nuestra conducta. Poder participar en reuniones religiosas viviendo de esta manera como si Dios fuera tonto o ciego que no ve lo que hacemos, está demostrando que todavía seguimos muertos en delitos y pecados. Hasta podemos decir que no es creyente. En cuanto el Espíritu Santo entró en ti, activó tu conciencia, y tu conciencia siempre te va a recordar y te va a decir que está mal, te va a advertir, te va a hacer sentir mal. El verso 8 y 9 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es importante que tomemos en cuenta la palabra pero ahora. Esto nos muestra que las siguientes acciones que están descritas en este verso permanecen a los creyentes que aún todavía están en dificultades de superar en sus decisiones. El obrar de esta manera afecta a la vida de iglesia. Por tanto, afecta a Jesús. Esto debe ser resultado natural por haber nacido de nuevo y no obligación. No hay imposición. O sea, las manifestaciones que se pueden manifestar en el tiempo de la vida de iglesia, en nuestras relaciones, están, ¿qué cosa? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentira. Y dice el texto que ya nos hemos despojado de eso, con sus hechos. Entonces vivamos a la manera como Dios quiere. El verso 10 nos dice cómo. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esta es la manera, este es el antídoto a lo anterior, al verso 9. Tenemos que ponernos otra vestidura, la vestidura de Cristo. Debemos reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. La palabra conocimiento se refiere a la experiencia personal con Jesús que contribuye a asumir los rasgos de la imagen de Jesús. La gente que nos conoce se va a sorprender con los cambios que mostremos, porque es de adentro para afuera. Está claro entonces que estamos llamados a hacer imagen y semejanza, y ya sabemos el cómo hacerlo y qué recomendación nos ha dado. Ahora vamos a terminar pues nuestra meditación con las recomendaciones que siempre les alcanzo. No deben olvidar, primero, que somos imagen y semejanza de Dios, que nuestra salvación lo anunció aun cuando cayó Adán y Eva en el Génesis, que nuestra conversión lo ha iniciado Dios, porque Él ya nos conoció con anticipación y
nos ha predestinado para ser imagen de su Hijo. Tenemos que recordar que nuestro modelo al que debemos nosotros imitar es Jesús. No es por arte de magia, sino un proceso de adentro para afuera. Ese proceso nos va a llevar a hacer morir todo aquello que iremos reconociendo que no debe mantenerse en nuestra vida. Además, se hace morir presentando en sacrificio vivo en la iglesia, la vida de iglesia con la mente de Cristo. Eso es fundamental. Es una decisión personal. Dios no nos obliga, pero debe ser nuestra responsabilidad. Si decidimos que el Espíritu Santo obre, Él lo va a hacer sin que nos demos cuenta, pero con una convicción de anhelar que se manifieste. Como bautizados, no tenemos que seguir el modelo del mundo. Tenemos que ser revestidos de Cristo y mostrar a Cristo en nuestra conducta. Los siguientes mensajes que vamos a dar a continuación, pues en la próxima sesión, mostraremos paso a paso rasgos del carácter de Jesús con una disposición de apropiarnos para que el Espíritu Santo lo aplique en sus vidas. Les animo y estén orando para que podamos descubrir esos rasgos y podamos decir, sí, esto es lo que yo quiero, esto necesito, Señor Jesús, manifiéstalo en mí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, estemos atentos entonces a la próxima sesión. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te doy gracias porque con dificultad o sin dificultad estamos cumpliendo con lo que tú has puesto en nuestro corazón. Este mensaje llega por el poder de tu Espíritu Santo a todos nuestros hermanos y aún a las visitas que nos honran con su presencia. Necesitamos cambiar, Señor, y solo tú lo puedes hacer. Oro porque tu Espíritu Santo procese en esta semana manifestando todas aquellas áreas que deben ser superadas. Te ruego todo esto creyendo que tú lo harás, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si hay alguna visita en esta ocasión, el líder a continuación le va a ayudar a cómo hacer esto realidad en su vida. Deseamos de todo corazón que forme parte de esta reunión de manera integral. Y a todos los demás hermanos, tomen las cargas de oración de nuestra visita y de los hermanos que están dándose cuenta que necesitan superar algo, tomen esas cargas y durante la semana apóyenlos en oración. Bien, deseo de todo corazón encontrarnos con todos ustedes y muchas más en la próxima reunión y no se olviden de enviar este link a sus amigos, a su red de Facebook, a los que el Señor les guíe. Que Dios me los bendiga, que la paz de Dios, el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo me los guarde en victoria. Hasta la próxima, amados hermanos. Este ha sido una producción de la Comunidad Cristiana Cree.